Cuando ella nace, empezó a tener palidez, se veía amarilla. Ustedes conocerán a Angely Zúñiga. Ella tiene enfermedad genética que no produce glóbulos rojos. Si no se tomaba la prednisolona, le faltaba el oxígeno, podía darle un paro, derrame. Desde que era casi una recién nacida, le diagnosticaron una grave enfermedad que afecta su médula ósea. Hoy Angely se siente débil, no ha querido comer, ha estado un poco indispuesta, con diarrea, vómito. Ya se le ha empezado a caer un poco el pelo. ¿Cómo te sientes, Angely? Un poquito más. ¿Cómo? Un poquito más. Los médicos decían de que el corazón se le iba a crecer y que de pronto no iba a tener una vida como los demás niños. Por lo que su vida la ha pasado de hospital en hospital. Doliendo la pierna demasiado. ¿Te está doliendo la pierna demasiado? Sí. Ahí me van a pinchar, que no me pinche todo el brazo. Pero a los 6 años empezó a librar una verdadera batalla contra la enfermedad. La médula no respondía. Su cuerpo empezó a debilitarse. Y solo había un camino. Hay que buscar un donante. Yo, ajá, ¿y cuál es el donante? No tienes hijos, no tengo más hijos. Su vida dependía de conseguir un donante idéntico de médula ósea. Empezaba a respirar y yo decía, se me va a morir, se me va a morir. Cada día de espera era una posibilidad menos de ganar la batalla. ¿Qué le van a hacer allí? Vamos a esperar cómo se evoluciona. Ay, esa tijera ni la quiero ni mirar. Acá. ¿Aparecería el donante que podía salvarle la vida a Angely? En este tipo de enfermedades donde el paciente ha recibido tantas transfusiones, tienden a rechazar más el trasplante. No tengo fuerza. Si en ese momento pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería el deseo? Que mi hija se sanara y estar en Cartagena. No pasar por todo esto. Buenas noches. Esta noche una historia sobre cómo una niña muy especial llamada Angely Zúñiga pasará esta Navidad. Es cartagenera y libra una dura batalla porque padece una enfermedad llamada Diamond Black Fan, un tipo de anemia que hace que su órgano productor de sangre no funcione de manera adecuada. Desde que nació ha vivido mucho tiempo entre tratamientos y hospitales. Hasta hace poco, los pronósticos de los médicos no eran muy alentadores. Claro, Manuel, su mamá ha hecho hasta lo imposible por salvarle la vida a Angely, pero la familia, hay que decirlo, es humilde. Han encontrado muchos obstáculos y también frustraciones. Solo un milagro podría salvar a la pequeña Angely. Esta noche, nuestra periodista Paola Rojas nos cuenta una historia de inspiración, pero también de persistencia. Una historia sobre un milagroso regalo. Angely Zúñiga es sabrosura pura. No hay tambor que se escape a su impresionante movimiento de cadera, incluso a pie limpio, como dicen en su natal Cartagena. Angely Zúñiga, con apenas 9 añitos, sabe que en su sangre lleva fiesta. Es la reina de la champeta, como le dicen en su barrio. Y baila donde sea. Porque Angely es cartagenera de arriba a abajo. Huele a mar. Angie, entra. Habla con la gracia y el inconfundible desparpajo de quienes nacen en la heroica. Se está repitiendo el Angie. ¿Por qué lo estás repitiendo? Porque lo pedí. ¿Viste? Pero ¿cómo lo pediste? ¿Se te perdió por ahí por la calle? No, estaba hablando mucho ¿Y de qué hablas tú? de mi compañera. Le gusta mucho bailar, cantar, extrovertida, moverse. Giseli Martínez es su mamá. Te ve y te pregunta, ¿cómo te llamas?
y ahí empieza a entablar una conversación contigo. O sea, es una niña fuerte, fuerte demasiado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? Que me den cariño, amor y felicidad. Pero hoy, paradójicamente, un problema en su sangre tiene a Angeli dando una dura batalla por vivir. Angeli nació el 16 de octubre de 2011. Cuando conocí al papá de la niña, estaba estudiando enfermería. La deseábamos. Estuvo todo el parto normal, todo fue normal. Pero esa normalidad no duró mucho. Cuando ella nace, pues nos dirigimos hacia donde mi mamá para pasar la dieta. Empezó a tener palidez y se veía amarilla. Para ese momento, Angeli iba a cumplir 2 meses de nacida. Entonces la llevé de urgencia y me dijeron que podía ser ictericia. Pero después le hicieron un hemograma y salió 2.1. Es decir, los niveles de glóbulos rojos en la sangre de Angeli eran mucho más bajos de los normales. Dijeron que podía ser por alimentación, le mandaron unos potes, pero cada 2 meses le caía la hemoglobina en 4, en 6. Hasta que en la casa del niño, la doctora Soraya le mandó un aspirado medular y fue cuando diagnosticaron la anemia. En mayo de 2012, cuando Angeli tenía 7 meses de nacida, fue diagnosticada con una enfermedad llamada anemia Blackfan-Diamond. Aislinn Joana González es hematoncóloga del Hospital Infantil Napoleón Franco de Cartagena. La médula ósea, que es la fábrica de todas las células sanguíneas, no produce la hemoglobina, es decir, no produce glóbulos rojos. Entonces estos pacientes se van a presentar con anemia, retraso en el crecimiento, malformaciones esqueléticas, algunas otras malformaciones orgánicas. Y como ese era el caso de Angeli, con apenas 7 mesecitos de nacida empezaron a tratarla con corticoides. Ahí empezó a tomar prednisolona de 5 miligramos hasta los 7 años. Diariamente Angeli tenía que tomar una pasta con la que se buscaba que su cuerpo produjera los glóbulos rojos que necesitaba. Si no se tomaba la prednisolona, le faltaba el oxígeno. Podía darle un paro, un derrame. Ningún ser humano puede vivir sin glóbulos rojos en su cuerpo, por lo que el riesgo de que Angeli muriera era altísimo. Durante 7 años, la vida de Angeli dependía de esa pasta. De una pastilla. Con controles médicos, sus electrocardiogramas, la veía hematoncología, endocrinología, la veía cardiología. Rosiris Murillo, quien ha sido como una madrina para Angeli, recuerda cómo lucía cuando la conoció. Me llamó poderosamente la atención cuando vi a una niña muy gordita, ojitos muy rojos, un color de piel, de labios muy blanco. La dependencia a este fuerte medicamento la inflamó. Los médicos decían de que por la cuestión de que estaba tomando prednisolona, el corazón se le iba a crecer y que de pronto no iba a tener una vida como los demás niños. Pese a todos los pronósticos, Angeli empezó a tener una vida relativamente normal, como la de los demás niños. La esperanza de que la prednisolona estuviera haciendo efecto en su cuerpo era muy alta. Evarista Perdet es la abuelita de Angeli. Yo le decía, tú eres fuerte, mami, tú eres fuerte. Cierra los ojitos, voltea para otro lado y dices que eres fuerte. Y ella me decía, sí, mami, sí, yo voy a decir que yo soy fuerte. Los años empezaron a pasar. Angeli iba creciendo y al parecer la única secuela negativa que los corticoides estaban dejando en ella era su evidente baja estatura. Muchos niños la llamaron muchas veces enanita y hubo un tiempo que eso la complejó. Porque, ¿qué decía ella? Mamá, ¿y por qué me dicen enana? Mami, pero si yo no estoy tan bajita. ¿Qué es lo que no te gusta tanto del colegio? Que me hagan bullying. Giseli confiaba en que el padecimiento de su hija y lo que le implicaba la dependencia a los corticoides acabaría cuando Angeli cumpliera 7 años, edad en la que se suponía le suspenderían la pastilla y su médula empezaría a producir los glóbulos que necesitaba para vivir. Pero un año antes, en 2017, algo ocurrió.
Cuando llegaron los 6 años, los bajones eran más seguidos. Entonces ella dijo, vamos a mirar por qué se le está bajando. No, ya tiene mucho tiempo con corticoide, vamos a suspender el corticoide lentamente. Empezaron a quitar uno, media pastillita, y la médula no respondía. Su cuerpo no había recibido los corticoides como se esperaba. ¿En ese momento sintió que habían sido 6, casi 7 años perdidos? Sí, fueron 6 años de lucha. Yo decía, este es el medicamento que la va a ayudar, pero fíjese, no se dio. Lo cierto es que en ese momento la vida de Angeli corría un grave peligro. Si sus niveles de hemoglobina bajaban considerablemente, podía fallecer. Giseli se sintió muy triste, no hubo esperanza, no sintió como que podíamos seguir avanzando en el proceso. Si los medicamentos vía oral no habían funcionado, era necesario encontrar otra solución. Y fue donde entró la doctora y me dijo, bueno, mamá, transfusiones por el momento, y me habló de un trasplante de médula. La idea de un trasplante de médula aterró a Giseli. Yo me quedé como que, ¿y eso qué es? O sea, ¿y cómo, y cuándo, y dónde? Para que el cuerpo de Angeli lograra producir glóbulos rojos por sí solo, necesitaba un donante idéntico, alguien que compartiera su ADN y pudiera donarle parte de su médula ósea, con la seguridad de que el pequeño cuerpo de Angeli no lo rechazaría. Hay que buscar un donante. Yo, ajá, ¿y cuál es el donante? ¿No tienes hijos? No tengo más hijos. Angeli debía ser intervenida antes de que cumpliera 10 años de edad, pero era hija única y Giseli se había separado del papá de Angeli prácticamente desde que la niña nació, lo que dificultaba la posibilidad de darle un hermanito. Si no hay un donante de aquí a los 10 años, es más complicado hacer el trasplante. Conseguir un donante es difícil y como la mamá no tenía pareja, era un hermanito. Para ese momento, Angeli tenía apenas 6 años, así que había tiempo aún y decidieron empezar con las transfusiones de sangre. Primero era un mensual, después eran cada 22 días, después eran cada 15 días. Pero a Angeli cada transfusión le resultaba más dolorosa que la anterior. O sea, era un momento duro cuando yo le decía, vamos para transfusión de sangre. Ella me decía, no quiero ir. Pero mami, si no va, no quiero ir, me duelen mucho los brazos. Ay, me van a pinchar. Que no me pinchen todo el brazo. Un poquito más abajo para poder llegar allá a la puntica. Que no me pinchen todo el brazo. El tiempo corría en contra de Angeli. Cada día la veíamos muy desmejorada. O sea, Angeli ya llegó la doctora a decirle que tocaba hacerle transfusión día por día. Entonces, para nosotros fue desesperanzador. Y la única opción seguía siendo la de conseguir un donante. ¿Había posibilidades de que Angeli no sobreviviera? Exacto. Va a haber un momento en que ella rechace las transfusiones de sangre. Entonces allí sí estamos en peligro de que pueda perder la vida. Como Angeli no tenía hermanos, los primeros candidatos para donarle su médula ósea fueron su papá y su mamá. Hablé con el papá, no tengo una buena comunicación con él, pero lo hice. Giseli confiaba que tratándose de un asunto que comprometía la vida de Angeli, él atendería su llamado. Mira que hay que buscar un donante, podemos ser nosotros. Pero estaba bien alejada de la realidad. Papá nunca se quiso hacer el examen. Angeli estaba cada vez más débil. Empezaba a respirar y yo decía, se me va a morir, se me va a morir. ¿Sería Giseli la donante que le salvaría la vida a Angeli? Salí 50%. Solo el 50%, un porcentaje muy bajo de compatibilidad. Teniendo en cuenta que quien necesitaba la médula era tan solo una niña. ¿Te puya mucho? ¿Dónde te puya? Aquí. Uy, a ver, muéstrame el dedo. ¿Y por qué? ¿Por qué te puyan tanto? Porque siempre estoy enfermita. Y de nuevo Giseli escuchó cuál era el único camino que quedaba. Entonces, doctor, no, vamos a hacerlo con mi hermanito. No, pero no tengo hermanito. Y yo decía, se me va a morir Ángel y se murió. Si Giseli no podía ser la donante para su hija, no tenía otras opciones.
La única opción que daban los médicos era difícil, concebir otro hijo y rezar para que su médula ósea fuera compatible. Es una decisión difícil, pues no existen garantías de nada. A partir de este momento, opine con el hashtag #regalo. Ya regresamos. Le diagnosticaron COVID el 4 de mayo y para mí fue eso devastador. Que ahí sí pensamos que la íbamos a perder porque precisamente ella tenía la hemoglobina en 5.1. La única forma de salvarle la vida a Angely Zúñiga, una niña de 9 años que además padece una delicada enfermedad, era encontrar un donante, además que tuviera una médula ósea compatible con la suya. Después de varios intentos fallidos, sus médicos le dijeron a su familia que un hermanito podría ser el donante perfecto, pero Angely era hija única, con padres separados. Esta no era una opción viable. Angely siguió con sus transfusiones de sangre cada vez más seguido, procedimiento que la estaba debilitando cada vez más y su vida corría un grave peligro. Por eso Giseli ya tenía que actuar rápidamente, tenía que salvar la vida de su hija como fuera. Como verán en la continuación de la crónica de Paula Rojas, ella tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Angely tenía apenas 6 años de edad cuando los médicos le dijeron a su mamá que el único camino para salvarle la vida era conseguir un donante de médula ósea. Preferiblemente, debía ser un hermanito. Sí, cuando me dicen un bebé yo decía, pero ¿y dónde? Las opciones de sobrevivir se le estaban agotando a Angely. Era hija única, de padres separados. Giselle había entregado la vida entera al cuidado de su hija. Me aferraba nada más a estar con ella, a ir a la clínica. Y rehacer su vida sentimental nunca fue una prioridad. Dejé muchas cosas en ese entonces. Sin embargo, unos meses antes, hacia junio de 2016, Giselle había conocido a este hombre, Jaiber Cotera. Fue, digámosle, que cosa del destino. Y tenemos una amiga en común y nos lo llamó y me lo presentó. Mucho gusto, Y ahí empezamos una amistad. Una amistad fuera de lo común, porque no tenían muchos espacios para conocerse. Trabajaba de día, trabajaba de noche. Había muchas veces que llegaba de trabajar de noche y tenía que salir con la niña para la clínica. Y fue justamente esa entrega desbordada por su hija lo que a Jaiber lo empezó a enamorar. Una guerrera. Si le preguntaban, primero la niña. Así, poco a poco se empezó a ganar el corazón de Giselle. Cada vez que nosotros nos íbamos a ver, siempre tratábamos de que la niña estuviera con nosotros. Algo me decía que estando con ella podía írmela ganando. Jaiber es un hombre que cuando lo conocí pensé que era como los demás, pero en el transcurso de la relación me di cuenta que no. O sea, es un hombre excepcional. El noviazgo lo empezaron en noviembre de 2016, un par de meses antes de que Angely requiriera con urgencia al donante de médula. Angely empezó a decaer un poco más, las transfusiones iban más seguidas. Y fue casi al año de noviazgo, cuando justamente le dijeron a Giselle que la única posibilidad de que Angely sobreviviera era si un hermanito le donaba la médula ósea. Y pese a que llevaba poco tiempo con Jaiber, Giselle tomó una arriesgada decisión y le pidió a Jaiber tener un hijo. Y él me dice, bueno, vamos a tener un bebé. El plan era tener un bebé con el propósito de que le donara su médula ósea a Angely. Muchos me dijeron, ¿tú vas a aceptar eso? Yo dije sí, aunque no es mi hija biológica, es mi hija de corazón. Una alegría, fue algo tremendo. Yo decía, aquí está este bebé que va a nacer ahorita y Angely va a cambiar de vida. Sin embargo, nadie garantizaba que este segundo bebé fuera un donante compatible con Angely. ¿Podríamos decir que fue una felicidad diferente a la de su primer embarazo? ¿Por qué? Porque aquí está en juego la vida de mi primera hija.
La más feliz con la llegada del nuevo bebé era la propia Angeli. Nace rápido para que me dé la parte de su médula que yo la necesito. Estaba bien feliz, le hablaba en la barriga, deseaba ese hermanito. Y por fin, el 10 de abril de 2018, nació el niño que posiblemente vendría a salvarle la vida a su hermanita. Se llamó Moisés. Fue una promesa de Dios. Moisés, como dice su nombre y como todos conocemos en la Biblia, salvado de las aguas. Vino como a salvarnos a nosotros de esas aguas turbias que estaba su hermana. Todas las esperanzas estaban puestas en este pequeño. Confiaban en que él sería el donante que Angeli necesitaba para vivir. Como decimos, él es un hijo medicamento. A los 8 meses de nacido, a Moisés le hicieron la primera prueba para saber si podía ser el donante que le salvaría la vida a su hermanita. Lo peor viene después. Cuando nos hicieron las pruebas de HLA, sale Moisés 50%. Con el 50% de compatibilidad, el mismo porcentaje que había arrojado su mamá y que la descartaba como donante idónea. ¿En ese momento usted lo tomó como otro esfuerzo a la basura? Sí, en la basura. Pero la doctora me dice, pero no son de mi papá. Yo le dije, no, no son de mi papá. Ah, pero es que la idea era que fuera idéntico el trasplante, pero si a mí nunca me dijeron nada. Y nuevamente, con esta noticia, Angeli quedó sin esperanza. A diario, todos sus vecinos se reunían para pedir por su sanación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Giseli no estaba dispuesta a rendirse. Le dije a la EPS, quiero ir a Cali. Días antes había escuchado que la clínica Imbanaco de Cali es la única en el país que realiza trasplantes de médula ósea con donante no idéntico, como era el caso de Moisés. Hola Vivi, ¿cómo estás? Carlos Marín es gerente regional de Cosalud Valle, la EPS que atendía a Angeli desde que era una bebé. El éxito de estos tratamientos recae en que los padres deben ser muy juiciosos con el seguimiento de las indicaciones médicas. Es el caso de Giselle, una madre juiciosa, una madre comprometida. Y ese compromiso la llevó a buscar una segunda opinión en Cali. El encargado de decir si Moisés podía ser el donante o no era el doctor Oscar Ramírez, coordinador de trasplantes de médula ósea de la clínica Imbanaco. El estándar de oro es tener un hijo de los mismos papás y ojalá que sea compatible. Pero cuando no hay, que es muy frecuente en nuestra sociedad ya, nos toca utilizar más este tipo de trasplantes alternativos. En septiembre del año pasado, Giseli viajó con Angeli y Moisés a Cali. Me atendió el doctor Ramírez, vio los exámenes y yo asustada, que él me fuera a decir que no. O sea, ya dos opiniones como que... Y él me dice, no mamá, Moisés es apto para ser el donante. Y yo saltaba en esa oficina. Aunque Moisés solo era 50% compatible con su hermana, el hecho de ser un niño, no tener enfermedades de base ni complicaciones de salud como las que podría tener cualquier adulto, en este caso su mamá, lo convirtieron en el donante ideal. Todo estaba listo. La EPS inició el proceso para que el 24 de marzo de este año Angeli pudiera viajar a Cali y se realizara el trasplante. Bueno, aquí estoy en la casa de Moisés. Mientras tanto, Moisés era el niño mimado. Una rica sopita para el niño Moisés con un jugo. Giseli contaba los días. A las cadenas de oración por la salud de Angeli se unían cada vez más vecinos. Mamita María, le entregamos a Moisés, le entregamos a Moisés y a Angeli. Y a Angeli. Pero a principio de este año ocurrió algo con lo que no contaba nadie y se convertiría en un nuevo obstáculo para Angeli. Ingresa la pandemia al país, se aplaza esto entre el mes de abril y mayo. El país entró en cuarentena y el procedimiento debía esperar, porque no solo no había cómo viajar de Cartagena a Cali, sino que la pequeña Angeli fue una de las primeras contagiadas. Le diagnosticaron COVID el 4 de mayo.
Y para mí fue eso devastador. Dio positivo para COVID, justo cuando estaba lista para viajar a Cali. Que ahí sí pensamos que la íbamos a perder porque precisamente ella tenía la hemoglobina en 5.1. Pero Angeli tampoco estaba dispuesta a rendirse y con la fortaleza que la caracterizaba superó el virus y su viaje fue reprogramado para el 21 de septiembre de este año. Desde el primer momento los médicos le dijeron a Giseli que este sería un viaje sin fecha clara de retorno. Hola, ¿cómo están? Carlos Andrés Portilla es hemato-oncólogo de la clínica Imbanaco. Si todo sale perfecto, en 2 años ella sería una niña completamente normal. Nosotros vamos a estar acompañándote. Por lo que los vecinos del barrio Santa Rita quisieron que para Angeli sus últimas horas en Cartagena fueran inolvidables. La noche previa al viaje nadie durmió. Fotos iban y venían. Todos querían abrazar a la valiente Angeli y a quienes la acompañarían en su carrera contra la muerte. Y nada podía quedarse. ¿Qué vas a hacer? Voy a leer las cartas. ¿Las cartas de quién? De mi amiguita. Tus amigos, las cartas de tus amigos. Haz que una prima para... La despedida duró hasta la mañana del viaje. El corazón mire bien corto. Hay muchos sentimientos encontrados en estos momentos. Hay alegría, hay tristeza, hay emoción. Todo está en las manos de Dios. Sí, este es el momento. Bueno, para adelante. Hace 3 meses, el 21 de septiembre de este año, contra todo pronóstico, luego de superar un COVID y de que su hermano milagrosamente resultara ser un donante compatible, Angeli llegó a la ciudad de Cali, lista para el trasplante. Pero lo verdaderamente difícil para Angeli estaba por comenzar. En este tipo de enfermedades, donde el paciente ha recibido tantas transfusiones, tienden a rechazar más el trasplante. En la clínica Imbanaco de Cali todo está listo para el procedimiento, pero había una pregunta que nadie podía contestar anticipadamente. ¿Será que el cuerpo de Angeli aceptará la médula ósea de su hermanito? Yo no tengo fuerza. Que mi hija se sanara y estar en Cartagena. No pasar por todo esto. ¿Cómo te sientes, Angeli? Un poquito mal. ¿Cómo? Un poquito mal. Por fin, después de años de angustia, Angeli, su hermanito Moisés y su familia estaban en Cali, listos para el trasplante, pero sabían que el resultado de este procedimiento era incierto. Existía la posibilidad de que su cuerpecito rechazara la médula ósea de Moisés. Todos esperan ansiosos que este sea el milagro que han deseado durante muchos años. Ahora no solo depende de los médicos, sino también de cómo asimilará el cuerpo de Angeli la médula. Como verán en la conclusión de esta crónica de Paola Rojas. El 21 de septiembre de este año, Angeli, su mamá y su hermanito Moisés llegaron a Cali. Iniciaba el camino de preparación para el trasplante. Angeli llegó directamente a la clínica Imbanaco, donde fue internada. Mientras su hermanito y su mamá fueron recibidos en la Fundación Divina Providencia, un lugar dispuesto para alojar gratuitamente a las familias de los niños que viajan hasta Cali a recibir este tipo de trasplantes.
Todos contaban las horas para saber si el trasplante sería exitoso. Es una guerrera, una valiente, que así como superó el COVID, ha superado tantas cosas, sé que va a salir también de esta. Pero antes del procedimiento venía una etapa compleja. El cuerpo de Angeli debía estar preparado y durante 10 días sería sometida a altas dosis de quimioterapia y radioterapia. El trasplante es como si nosotros sembráramos una matica. Preparamos la maceta, preparamos la tierra, quitamos la mata vieja y dejamos todo listo para sembrar una mata nueva. Es decir, poco a poco le retirarían su órgano productor de sangre y su sistema de defensas. Nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Ahora necesitamos que la médula funcione, que funcione tolerando a Angeli y que Angeli tolere esa nueva médula. Con el paso de las horas, Angeli se ponía más débil. A veces solo había una forma de hacerla parar de la cama: con música. Una paciente estrella. Reinel Taque es enfermero y por ratos parejo de baile de Angeli. Una locura, más bien. Sí. Siempre se nota por su carisma, su arte. Tiene un artista adentro. Estoy pintando lo que yo quiero para cuando se acabe el COVID. Pero para que pudiera seguir pintando y bailando, Angeli necesitaba una nueva médula. El día se acercaba. El trasplante estaba programado para el pasado 16 de octubre a las 8 de la mañana. Un día antes, Angeli solo podía pensar en su nueva oportunidad de vida. Yo quiero ser una mujer grande y adulta, pero me tengo que recuperar. ¿Y cómo te imaginas que va a ser, digamos, tu vida después de ese trasplante? Voy a ir a jugar con mis abuelitas, ellas no me van a hacer mi transfusión de sangre y que ya no voy a ir más para la clínica. Mientras tanto, su hermanito, aún sin ser consciente de su papel de salvador, fue hospitalizado la noche anterior. Estamos prácticamente a 12 horas, Giselle, del trasplante, del procedimiento. ¿Está ansiosa? Sí, mucha ansiedad, expectativa de que todo salga bien, de que Moisés supere rápido lo de la anestesia, la punción, y que Angeli logre acoplarse con las células de Moisés. La hora cero se acercaba y Giselle, la mamá fuerte y luchadora, empezó a mostrar su lado más vulnerable. Yo no tengo fuerza. Que mi hija se sanara y estar en Cartagena, no pasar por todo esto. Sé que mañana es un día duro. Pero Giselle sabía que no era el momento de caer. Angeli, 5 habitaciones más allá, la esperaba. Son las 5:45 de la mañana, acabamos de llegar a la clínica Imbanaco porque hoy es el día por el que Angeli ha esperado casi toda su vida. El día en el que ella espera iniciar un nuevo camino. Hoy será el trasplante de médula. En pocos minutos ustedes podrán ver la extracción de células con la que iniciará todo este proceso. Estas células serán retiradas del cuerpo de Moisés para luego ser puestas en el cuerpo de Angeli. El quirófano estaba listo y el pequeño donante también. Hola. Hola. ¿Cómo están? Mira, hoy ya es el día. Vas a ver a tu hermanita más tarde. Antes, un pequeño saludo a su hermana y a su mamá. Mira. Muéstrale tus zapatos a mamá, muéstrale. Uy, esos zapatones. Los médicos Óscar Ramírez y Carlos Portilla tenían a cargo la extracción de la médula ósea de Moisés. Doctor, ¿en qué va a consistir el procedimiento y que en pocos minutos van a traer aquí a Moisés? Lo vamos a colocar boca abajo. Con una aguja entramos al hueso de la cadera, a la parte esponjosa del hueso, que es donde están las células madre, y las aspiramos con una jeringa. Eso lo repetimos un número suficiente de veces para poder tener el número suficiente para la donación. El momento había llegado
Y mientras Angeli aguardaba el milagro desde su cuarto, Lo quiero mucho y él es para mí como un regalo. Le prometo que vamos a luchar, vamos a ser fuertes los dos y que los dos vamos a cumplir la misma edad. Moisés hacía su entrada triunfal al quirófano. El procedimiento duraría aproximadamente 1 hora. Tenemos mucho que avanzar en cuanto a contarle a la gente que es un trasplante de médula ósea. No es un trasplante de médula espinal, nadie se va a quedar parapléjico. Y jeringa a jeringa empezó a llenarse la bolsa que podría salvarle la vida a Angeli. A las 9 en punto terminó el procedimiento. Lo usual es que no tengan mayor dolor y se puedan ir a la casa después de que almuerce y sin incapacidad. Y así fue. Media hora después, a las 9:30 de la mañana, este ángel de alas fuertes despertó, más vital y activo que nunca, con la satisfacción de haber ganado una batalla. Ahora el turno era para Angeli. En esa neverita usted lleva las células para Angeli. Las células de Angeli que se le van a colocar a Angeli. Si no se infunden estas células, pues ella no podría sobrevivir al trasplante. En un procedimiento aparentemente sencillo, a las 10 en punto de la mañana, Angeli recibió vía transfusión la médula extraída de su hermano. El trasplante duró 1 hora, seguramente la hora más larga en sus 9 años, porque a través de esta manguerita, su hermanito le estaba dando una nueva oportunidad de vida. Ahora mismo él le acaba de regalar algo a su hermanita. Como dice ella, la mitad es algo hermoso y siempre van a estar unidos. Que le pongan la manito, que le pongan la manito. Literalmente la misma sangre. Son hermanos, Medio no, aquí no cabe. Y ahora es mi hija, mi hijo, pues llevan la misma sangre, son sangre de mi sangre. Como quien cumple una misión, Moisés regresó triunfante a Cartagena con su papá. ¿Qué cree que va a dejarles como lección esta historia y lo que ha ocurrido hoy entre Moisés y Angeli? Dar sin esperar recibir nada a cambio. Lo único que puede importarle a uno al momento de desprenderse de algo es ver la felicidad de otro. Mientras Angeli y Giseli empezaban un largo proceso en Cali. Ahora empieza lo más difícil, o sea, uno lo que ve y lo que le dice a los papás es que sí, ya se le pusieron las células, pero usted no va a ver que el niño va a estar mejor. El niño cada vez va a estar peor, por lo menos hasta dentro de 10, 14 días. Porque tal como lo advirtieron los médicos, lo difícil estaba por venir. Hola, hoy es el día 4 después del trasplante y hoy Angeli se siente débil, no ha querido comer, ha estado un poco indispuesta, con diarrea, vómito. Ya se le ha empezado a caer un poco el pelo, miremos. ¿Cómo te sientes, Angeli? Un poquito más. ¿Cómo? Un poquito más. Como sus defensas estaban tan bajitas, el riesgo de que aparecieran lesiones o virus que la llevaran a la muerte era altísimo. Viendo la pierna demasiado. ¿Qué le van a hacer allí? Vamos a esperar cómo se evoluciona. Ay, esa tijera ni la quiero ni mirar. No, eso es para cortarle unas cositas que tiene acá. Angeli ya no podía casi pararse de su cama. Lo hacía pocas veces, cuando a su cuarto llegaba el sonido de alguna de sus canciones favoritas de champeta, con el que se transportaba a sus fiestas de barrio en Cartagena. Y fue cuestión de una semana para que hasta su aspecto empezara a cambiar. Pero como por arte de magia,
Como si con su pelo se hubiera ido el dolor, 12 días después del trasplante, Angeli empezó a renacer. La fiebre, el vómito y la diarrea empezaron a quedar atrás. Me sentía un poquito malita, que no me podía parar de la cama, pero hoy sí me puedo parar de la cama, bailar y sé que pronto voy a estar con mi familia. Y por fin, después de un mes de haber permanecido en este cuarto, los médicos la dejaron salir a tomar un paseo por los pasillos de la clínica. Estoy muy feliz por estar afuera, viendo todo, se ve bonito. Pudo de nuevo coger una muñeca. Gracias a Dios me siento feliz porque ya puedo salir de la habitación y puedo jugar con todos los juguetes que están aquí. El pasado 9 de noviembre a Angeli le dieron de alta y junto a su mamá partió rumbo a la Fundación Divina Providencia. Le espera un largo camino de recuperación. Con una médula ósea funcionando sin ninguna otra cosa, si no tenemos ninguna complicación, alrededor de un año más o menos. Y si tomamos en cuenta vacunación, volver al colegio, todo, entre 1 y 2 años estaríamos en una vida normal. Son una lección. Y Angeli sí que da lecciones. Aún en los momentos más difíciles y de mayor incertidumbre, siempre estuvo sonriendo. Unas mascaritas de corazón. Sí, Sí, un poquito de corazoncito y un arcoíris. Sí, hicimos un arcoíris bonito. Solidaria con quienes, como ella, llegaron al mundo para librar una batalla contra la muerte. Dios, te pido que los niños de Cartagena del mundo necesitan un trasplante para que los ayude, así como usted lo ha hecho conmigo, para que los siga guardando y cuidándolo, para que no le pase nada. Fuerte. En el momento que tiene algún problema, ella dice, mamá, ¿pero qué tienes? No, pero mamá, pero ánimo. Agradecida. ¿Tú qué quieres ser cuando grande, por ejemplo? Enfermera. ¿Y para qué? ¿Por qué? Para ayudar a las personas. Porque paradójicamente, Angeli está rodeada de ángeles y lo sabe. Se visten de blanco, que hacen cariñito a los niños, los quieren mucho. Pero hay uno en especial al que hoy le debe su vida. ¿Qué dice ahí? Mi hermanito. Muéstralo a la cámara. ¡Qué lindo! ¿Y esos son los bracitos o son como unas alas de ángel? Ala. ¿Por qué de un ángel? El ángel que hizo milagrosa esta Navidad para Angeli. Estoy muy feliz porque voy bien y sé que pronto voy a estar con ustedes en Cartagena. Los quiero mucho. Solo hasta dentro de un mes aproximadamente se podrá saber si el trasplante fue todo un éxito. Por ahora, Angeli y su mamá se mantendrán en Cali. Ahora la meta de su mamá es conseguir los recursos necesarios para adecuar la habitación de su hija en la ciudad de Cartagena con las especificaciones de salud que le permitirá a Angeli seguir con este tratamiento. En cuanto a Angeli, dice que este es el mejor regalo de Navidad que pudo haber recibido. Mejor dicho, el regalo de su vida. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Conducir un vehículo que ofrece servicio de transporte a personas es una responsabilidad muy grande. Las empresas en sí mismas tienen la responsabilidad de darnos a nosotros la confianza de conocer el perfil de la persona que está ofreciéndonos el servicio. A diario, millones de personas buscan en qué transportarse a sus lugares de trabajo o estudio y se enfrentan con situaciones inesperadas. Y además de manejar, empieza a tirarme así cuchillos hacia atrás y me corta la cara, me corta las piernas.
Por eso, aunque la mayoría de conductores de taxis y de aplicaciones cumplen con su labor y los pasajeros se sienten seguros, en algunos casos la historia es diferente. Del baúl salió otro tipo, se sentó al lado mío, me bajó la cabeza y la colocó entre sus piernas y me tapó con una chaqueta. Pasajeros que se convierten en víctimas de conductores que han sido denunciados por varios delitos y cuyas empresas no logran detectar a la hora de contratarlos. Es que se inscriben y ya empiezan a trabajar. O sea, tú solo perfectamente metes el nombre, una foto, la licencia de conducir y como los papeles del carro, foto y ya. Para usted ser taxista en Colombia, lo único que necesita es tener su licencia de conducir, saber leer y escribir y tener cédula de ciudadanía y ser mayor de 18 años. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de permitir que presuntos delincuentes logren entrar a trabajar como conductores en empresas que ofrecen servicio de transporte a pasajeros? El próximo domingo en Séptimo Día les mostraremos estas impactantes historias y qué responden empresas, conductores, propietarios y autoridades frente a estas graves denuncias. No se lo pierda el próximo domingo en Séptimo Día. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. También me pueden escribir a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir este capítulo, también lo pueden hacer viendo la dirección que aparece en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.